Bueno, quería darles primero la bienvenida, buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren ustedes. Quería darles la bienvenida a este webinar internacional que organiza la Universidad de El Salvador y cuyo título es muy interesante porque contiene dos ideas que a mí me parecen que son dos ideas fundamentales en el mundo de la educación superior hoy. La idea del desafío y la idea de las transformaciones pedagógicas. En primer lugar, quiero agradecer a todos nuestros expositores locales, internacionales e invitados, a rectores de universidades, de colegios, a docentes, investigadores, a profesionales que se desempeñan en instituciones educativas y que están preocupados por el futuro de la educación y, por supuesto, a nuestros estudiantes, ¿no? Queremos agradecerles a todos por estar con nosotros presentes. Y para mí una situación muy hermosa, que es la de presentar al doctor Lorenzo García Aretio, que es nuestro doctor honoris causa y que ha tenido la deferencia de hablar y de abrir este webinar. Lorenzo, como ustedes saben, porque es muy conocido, es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED de España. Es un catedrático emérito de esa universidad, ha sido director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, fue decano de la Facultad de Educación de la UNED, es titular de la cátedra UNESCO, es el actual presidente de honor de esa cátedra, tiene una amplia trayectoria de investigación, en autor, en publicaciones, es director y editor de la revista RIE, de la revista iberoamericana de Educación a Distancia, cuenta con 4 doctorados honoris causa, entre los cuales está el nuestro. La verdad, yo podría estar todo el día hablando sobre la trayectoria de Lorenzo, pero bueno, ustedes también lo conocen. Yo agradezco personalmente a Lorenzo que se encuentre entre nosotros. Él va a hablar sobre hacia dónde va la universidad, así que yo presupongo que va a hablar sobre los desafíos. Así que, Lorenzo, si querés poner tu presentación, nosotros te escuchamos con suma atención y después te haremos las preguntas. Pues muchas gracias, buenas tardes desde Madrid, buenos días, amigas y amigos argentinos. Tengo el placer de nuevo de estar aquí en mi universidad, la Universidad de El Salvador, de la que efectivamente formo parte de su claustro. Como el tiempo es muy ajustado, paso inmediatamente a compartirles pantalla. Bien, el título dentro de este seminario de desafíos en la educación superior, transformaciones pedagógicas, lo he titulado ¿Hacia dónde va la universidad? Esto es uno de los muchos interrogantes que van a salir a lo largo de mi exposición. La propuesta que les hago es la que tienen en la pantalla, hacer brevemente 5 partes, procuraré no detenerme demasiado en ellas, ya que bueno, estamos en el límite de 15 minutos, espero que no excederme de esos 15 minutos que me fueron concedidos cuando me pidieron esta presentación. Unas ideas iniciales, la sociedad, los dilemas, que ahí está la clave, qué docentes y qué aprendizaje. Ideas iniciales. Bueno, ideas iniciales simplemente para la reflexión y situarnos, quizá, estamos hablando de la universidad, estamos en la universidad. La universidad como tal, pues podemos echar encima unos 10 siglos. Ya hubo algunas universidades en el mundo árabe, 2, 3, que nacieron allá por el siglo IX y X, ¿no? Pero luego ya es en el siglo XI, donde Oxford, Bolonia, ¿verdad?, surgen como universidades ya de la antigua Europa, y después surgieron algunas más, ya 12, 13, por aquí ya tenemos las 2 universidades españolas, la de Palencia y la de Salamanca, como las primeras universidades. La de Salamanca cumplió hace 800 años, en el 18, creo que es la fecha. Bien, quiere decir que son milenarias, la institución como tal, son muchos siglos ya los que tienen a cuesta. Y en el momento actual pues son miles las universidades que hay en el mundo. Quiere decir que esta institución sigue viva. Y sigue viva será por algo, porque probablemente es necesaria. ¿Por qué será necesaria? Bueno, porque es precisamente la institución, las sociedades modernas,
que tiene la competencia, tiene la obligación, la responsabilidad de crear, de difundir el conocimiento, de hacer que se produzca ese avance social, cultural y económico que las sociedades necesitan para avanzar, para progresar precisamente. Y también todo lo que supone y está en torno a la formación, la educación y la investigación. Entonces es una institución que lógicamente la tenemos que defender, los que trabajamos en las universidades y los que no trabajan en las universidades, los que ya salieron de las universidades, hay que defenderla porque me parece que los objetivos que tienen por delante, las finalidades que tienen por delante son demasiado importantes. Quizás en este inicio, para situarnos, quizás, vamos a ver, yo no voy a hablar de la, qué sé yo, de la gobernanza, ni de la financiación universitaria, ni de todo lo que son las estrategias de política universitaria, no, que son temas importantísimos. No, nos vamos a referir más a lo que pudiéramos hacer desde lo que suponen las responsabilidades de los docentes universitarios. ¿Qué variables podemos alterar? Es decir, nosotros desde la docencia, sin entrar en los temas a los que antes me he referido, que siendo importantes ahora mismo en este punto no me interesan, pero sí vamos a aquello que podemos hacer. Nosotros podemos manejar, manipular, entre comillas, pues la docencia la podemos hacer de una manera o de otra, el aprendizaje de los estudiantes, la comunicación, la interacción, el diálogo, las tecnologías, estas tecnologías u otras, más intensidad, menos énfasis, las actividades, los objetivos, competencias, contenidos, materiales, metodologías, recursos, y al final el espacio y el tiempo, que el espacio y el tiempo además, bien saben ustedes que se puso de moda con el confinamiento, hasta el punto de que prácticamente solo se hablaba en Internet del espacio y el tiempo. Es decir, si lo hacemos aquí, si lo hacemos en casa, si los alumnos en el aula, si los alumnos, en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, que si es síncrono, que si es asíncrono, prácticamente casi desaparecieron las restantes variables. Pero en fin, yo lo que les quiero hacer notar con esta pantalla es que por aquí es por donde nosotros podemos actuar. Luego los políticos o los responsables o los directivos de las universidades podrán también actuar en otros ámbitos. Pero nosotros sí que tenemos responsabilidad y competencias para ir en este sentido. De esas variables alterables, manipulables por nosotros, le agregamos que todas ellas, queramos o no, se encuentran, como nos encontramos todos, en una sociedad, en un determinado contexto, en un entorno, encerraditos ahí en ese entorno. No podemos ignorarlo, es nuestro contexto socioeconómico. Ahí funcionamos con esas variables alterables. Vistas las ideas iniciales, la realidad, un apunte, algo que es evidente, que estamos en otra sociedad. Mirad, miren ustedes, si miramos un poco décadas atrás, no demasiadas, antes ayer, décadas atrás, estamos en esas épocas pretéritas, que yo denomino, donde nos sentíamos seguros y confortables. Eran las épocas de la estabilidad, todo era estable, se movía poco, todo era estable, esta es la verdad, las certezas, esto es lo que hay, la simplicidad, pues las cuestiones tienen una respuesta, la pregunta, el problema tiene una respuesta, se soluciona de forma sencilla, simple y todos felices. La claridad. Pero ¿qué ha sucedido? Que vamos a los que se vienen denominando en las dos últimas décadas los ambientes o entornos VUCA, que es que todo se hace volátil, líquido, como diría Bauman. Conocimiento líquido que se nos escapa, que se nos resbala. Lo que era ayer válido ya no vale. Las incertidumbres. Ya no hay certezas absolutas. Aquellas certezas que se buscaban en los libros, que se buscaban en las bibliotecas, que se buscaban en la palabra del docente, incertidumbres. Es el mundo de la complejidad. Ya no hay una sola respuesta para cada pregunta. Esto es mucho más complejo. Y también la ambigüedad. Es negro, es blanco, son grises, es sí, es no. Esto genera una tremenda inseguridad, una tremenda resistencia. Y por aquí vamos. Y mientras que de esto no seamos conscientes, la pantalla de la izquierda, la pantalla de la derecha, pues no tendremos capacidad para analizar bien nuestra situación. Siguiendo con esas mismas pantallas, el cambio de entornos, antes, ese que está ahí colocado con su sigla SCSC, estabilidad, certezas, simplicidad, claridad, todo era mucho más sencillo. Si hoy educamos así, con esas variables que aparecen aquí, de estabilidad, certezas, ¿qué va a suceder? Pues que nosotros los docentes, que educamos así, con esas, nos vamos a sentir tremendamente confortables y seguros. Pero sin embargo, la vida de nuestros estudiantes, sobre todo en el futuro, va a estar llena de inseguridades, de inadaptaciones, probablemente de baja productividad,
Y seguro que cuando se dan esas circunstancias de infelicidad. Y realmente un estudiante, un trabajador, produce menos si no es feliz. Ahora, con los entornos VUCA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, que antes los comentamos, si nosotros educamos teniendo en cuenta estos entornos, ¿qué pasa? Que los docentes que no estén preparados, estos que no están formados, caramba, responsabilidad de los responsables, perdón la redundancia, universitarios, es mucha la responsabilidad que tenemos para que no suceda que en estas situaciones tengamos en nuestras instituciones docentes no formados. ¿Qué va a pasar? Que se van a sentir inseguros, inadaptados. Probablemente, bueno, sí, seguro, la productividad, lo he puesto ahí interrogante, no sé por qué. La productividad evidentemente va a bajar y van a ser infelices. Sin embargo, si los docentes se han preparado para estos entornos, le pueden ustedes agregar alguna variable más para estos entornos, seguro que los estudiantes, los futuros estudiantes, los estudiantes que se van a formar para trabajar en el futuro, se van a sentir mucho más seguros, con más adaptación a ese entorno tan cambiante. Algunas realidades de hoy, bueno, les traigo estos apuntes, pero esto es dominio de todos y hay mucha literatura en torno a esto y conocemos 1000 informes al respecto. Uno de ellos, bueno, habla del 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado. Son datos que, bueno, que los conocemos todos. Los robots están ahí sustituyendo muchos puestos de trabajo. 9 de cada 10 alumnos, adolescentes, cree que tendrá trabajos diferentes a los de sus padres. El entorno laboral es tremendamente impermeable, la colaboración interprofesional, que antes no, antes tú eras especialista y ahí nadie podía tocar esa especialidad, eras el sabio de aquellos tipos de... los trabajos son sucesivos. Terminabas en la universidad antes y ya tenías asegurado un trabajo fijo para toda la vida. Esto ya no es así. Las profesiones del futuro evidentemente van a estar ligadas a la tecnología. Y todo lo que ha supuesto el confinamiento, no voy a hablar del confinamiento porque ya esto está tan reiterado, pero ha supuesto realmente una transformación, un cambio, una ruptura con todo lo que ha supuesto la integración de las tecnologías. Y si hablamos del presente y futuro, hoy los conocimientos, los trabajos, los procesos están prácticamente en su mayoría automatizados, ahí están las máquinas digitales. Existe una tal sobrecarga de información que ha llegado a superar el que siempre ha sido el interés industrial en el ámbito de las empresas, en el ámbito del funcionamiento de la sociedad. Se ha sobrevalorado. Quizás es porque tenga que ser así. Yo no soy analista de estas cuestiones. La comunicación se hace a través de redes. Esto ya sabemos que la comunicación presencial, y por supuesto la comunicación por correo postal, esto pasó a otra historia. Existen nuevos formatos, nuevos lenguajes, nuevas interfaces. Hay una transformación cultural radical. La formación permanente se está llegando a convertir en negocio, de esto seguro que ustedes saben, en su entorno argentino, en Buenos Aires, se han montado verdaderos negocios en torno a esto y algunos negocios muy bien organizados, muy bien montados y haciéndole un bien a la sociedad en cuanto a lo que supone formación, educación. En otros casos quizás no tanto, es más el negocio por el negocio. Las tecnologías digitales, evidentemente bien sabemos, que han inundado todos los ámbitos. Esto es una realidad, una afirmación, ahora diríamos casi de perogrullo, diríamos aquí en España, que es de una evidencia. Nunca jamás se produjeron tantos cambios disruptivos en tan corto periodo de tiempo como ahora en esta sociedad digital. Es decir, si analizamos los últimos 10 años, los cambios que se han producido en los últimos 10 años, tendríamos que echar muchas décadas atrás para que se produjesen igual. Y si quieren ustedes, porque esto pueda suponer una exageración, tomen ustedes las 2 últimas décadas. Y miren ustedes qué se ha producido en estas 2 últimas décadas en comparación con tiempos anteriores, con décadas o con siglos anteriores. Evidentemente son épocas muy diferentes. Claro, si nos preguntamos, ¿y con la pandemia? Bueno, pues evidentemente bien sabemos que los cambios se han acelerado. Es decir, en la pospandemia, planteamientos que ni se nos hubiesen ocurrido hacerlos en el año 2021, los estamos haciendo, porque nos ha impulsado, nos ha empujado a ello todo el tiempo este de confinamiento, de posconfinamiento, de confinamientos intermitentes, etcétera, etcétera. Épocas muy diferentes. Claro, a los que tengan 40, 50 o más años, a estos que tengan 40, 50 o más años, yo todavía no tengo esa edad, o sea que yo no estaría ahí. Los que tengan de ustedes más de 40 o 50 años, pues podríamos preguntarnos esto. Miren 25 años atrás. Es decir, miren ustedes a la década de los años 90. En esa década
tan cerquita, que es antes de ayer, cómo escuchábamos música, cómo nos informábamos, tomábamos fotos, almacenábamos información, nos comunicábamos, ¿ya? ¿Cómo hacíamos esto? Es muy sencillo, porque es que lo tomamos como habitual lo que estamos haciendo ahora. Pero claro, de ahí surgen los dilemas, porque oiga, ¿cómo educábamos hace 25 años? ¿Cómo enseñábamos? ¿Cómo aprendíamos? Y ahora, ¿cómo es el contexto? He dado unas pinceladas antes, por no entretenernos más. ¿En qué entorno nos estamos moviendo ahora? ¿Y el futuro? La pregunta, ¿hacia dónde va la universidad con esto que tenemos? ¿Sobre qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo educar? Nos vamos a plantear, esto va a ser una simple evolución, una reforma, un cambio, una transformación. No, disrupción radical, total. La disrupción, saben ustedes, que se produce cuando un producto, un servicio, sustituye al que le precedía, le llega a sustituir, lo llega a suplantar. Es decir, fíjense ustedes en el teléfono de cables y en el smartphone, por ejemplo, una ruptura absolutamente total. Resulta paradójico esta reflexión, ¿verdad?, que ustedes comparten conmigo. Organizaciones sociales, las organizaciones educativas, las universidades, que surgieron para la generación de aprendizajes, lo sabemos en nuestro entorno, en nuestras propias instituciones, son muy lentas aprendiendo. Y en el peor de los casos, incluso se niegan a aprender. La pregunta ¿es esto el sistema educativo? Esto sucede en nuestras instituciones. Es una paradoja auténtica. Instituciones que surgen para generar conocimiento, para generar aprendizaje, resulta que son lentas para el cambio, lentas para los nuevos aprendizajes. Transitar en ese VUCA, en esos ambientes de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pasar, el libro está ahí en la imagen, en el fondo, de lo sólido del libro, de lo estable, de lo cierto, de lo repetitivo, de lo cerrado, a lo líquido, a lo que está a la derecha, a lo voluble, esto que corre, que se nos escapa, que es complejo, ni sí ni no, todo lo contrario, es ambiguo. En los docentes esto pues nos lleva a unas referencias débiles, inexistentes. Nos llegamos a poner nerviosos y esto genera una permanente inseguridad. Es lógico. No podemos de alguna manera atacar a nuestros colegas, porque los que están conectados a estos webinars, obviamente, son personas, son colegas con una mente quizás más abierta, más deseosa de la innovación, pero puede haber otros que no. Y es razonable que se puedan llegar a sentir mucho más inseguros. Y son inseguros porque si ahora nada es duradero, todo es cambiante y además no a ritmo lento. Educar en la universidad, las preguntas son muchas. ¿Para qué mundo? ¿Para el de ahora? Oiga, para el de dentro de 10 años que estos chicos van a... ¿Para qué sociedad en permanente mutación? ¿En qué actitudes lo formamos? ¿En qué hábitos? ¿En qué compromisos y valores? ¿En qué costumbres? Miren, auténticos dilemas, auténtico desconcierto, incertidumbres permanentes. En efecto, esto es un mundo cambiante que en lo que a nosotros nos afecta, a los docentes, tambalea, remueve los principios pedagógicos que fueron permanentes durante tanto tiempo. Teníamos las certezas ahí tan seguros, tan permanentes, y por falta de solidez de los nuevos principios, ¿cuáles son los nuevos principios? Estos que abundan en Internet, están saliendo principios por debajo de las piedras, abundan, y otro principio, y otro principio. Claro, tantos, y en muchos casos casi contradictorios, la pedagogía se rompe, se tambalean las referencias, los modelos, los valores, las convicciones que antes eran tan consistentes. ¿Esto qué genera? Dilemas, desconciertos, incertidumbres. A nuestros queridos colegas, a nosotros, más dilemas. Oiga, ¿formar para qué? Para promover aprendizajes valiosos para la vida presente y futura, decimos. En profesiones que aún no existen. Veían en los niños lo que decían, no van a tener las mismas profesiones que sus padres. Profesiones, formarles para profesiones que aún no existen, con herramientas que apenas se han desarrollado y respondiendo a problemas que aún no se plantearon. ¿Qué pasaba? Que teníamos todas las respuestas muy líquidas, ya seguros, pero es que resulta que nos cambiaron las preguntas, como decía Benedetti. Nos cambiaron las preguntas y nos hicieron un gravísimo problema. Ya no sabemos por dónde escapar. Y todo esto lo hemos de hacer ustedes, yo, que ya soy mayor, que ya estoy jubilado,
pero yo sigo haciendo, como ven ustedes, esto es docencia, ¿verdad? La seguimos haciendo los docentes y los que son más jóvenes, que nos hemos formado, los que ya tenemos cierta edad, en décadas pasadas. Esto de la pantalla anterior lo tenemos que hacer nosotros, que enseñamos a alumnos de esta década, nosotros nos formamos en décadas pasadas, y que trabajarán en décadas futuras. Si perdemos esta perspectiva, estamos perdidos, nos encontramos perdidos. Ahí a la derecha aparece el interrogante. ¿Qué perfiles entonces, qué roles, qué características de docentes? ¿Qué docentes entonces para esta universidad en absoluto cambio, para esta sociedad actual, la que era nuestra antes, la que va a ser, la que viene dentro de 10 años, que nuestros profesionales, miren ustedes, perfiles docentes, características, roles. De todo esto bueno que está saliendo en la pantalla, está llena la pedagogía. O sea, yo me he limitado a poner por orden alfabético todo lo que he entendido que son perfiles, roles, características de los pedagogos. Y está llena la literatura de todo esto. Claro, si nosotros fuésemos todo así como está ahí, seríamos auténticos supermanes. Claro, eso es mucho. Sin embargo, si pensásemos en retos para hoy, de estos docentes, de ustedes que me están escuchando, me están viendo, y de mí mismo, retos para hoy, pues yo me atrevería, ustedes harán otra. Bueno, con esto pueden jugar, evidentemente, esto está puesto por orden alfabético, pueden ustedes hacer taxonomías, clasificaciones según determinados aspectos dentro de los roles de los docentes. Para eso lo he puesto por orden alfabético, para no dar una prioridad en concreta. Retos para, pues yo me atrevería a estos retos, lo que está marcado. Para dar mejor respuesta, evidentemente, hay cuestiones que no están marcadas que son fundamentales y que un docente no puede ignorarla. Pero yo iría a ese docente actualizado, agitador de lo nuevo, que sea convincente, conectados, dialogantes, didactas. Si no hay intencionalidad pedagógica no puedes educar y tienen que ser buenos didactas. Educadores con mayúscula, evidentemente, eso siempre estará. Facilitadores, flexibles, guías, innovadores, integradores, líderes, moderadores, motivadores, orientadores, receptivos, tecnólogos, teóricos. ¿Dónde va usted con la teoría? Hombre, la teoría es necesaria. Esto está claro, la teoría es fundamental. Tutores, en fin. Ustedes pueden elegir otras. Yo les propongo estas que he señalado y quizás alguna más. Y ahora alguno me dice, pues esta también tendría, evidentemente, todas son positivas. Bueno, pues ya hemos jugado a qué docente seleccionamos en nuestros departamentos, en nuestras facultades, escuelas, en nuestras universidades. Pero ¿para qué aprendizajes? Hemos hablado de esta sociedad que tenemos, de los cambios, de las dudas, de las incertidumbres. Pues miren ustedes, voy otra vez con la lista. Ahí la tienen ustedes. Aprendizajes, también puestos por orden alfabético. Tipos de aprendizaje, todos ellos, como ven ustedes, son positivos. Algunos trabajarán más en una determinada línea de aprendizajes que en otra, pero estos son aprendizajes válidos que pueden servirnos para que se cubran esos objetivos que pretendemos, esas competencias que pretendemos que los estudiantes alcancen al final. Me atrevería a lo mismo. Ustedes pueden proponer otras, evidentemente, porque esto es una opción que ahí está. Para esa transformación digital, yo apostaría por estos que están marcados. Iría a los aprendizajes adaptativos. Vamos a aprovechar todo lo de las analíticas de aprendizaje, los grandes datos, para aprovechar precisamente y averiguar dónde están las lagunas, dónde están los fallos del individuo o de los grupos. Mucho aprendizaje automatizado. No vaya usted a hacer todo automatizado. No, las personas, las máquinas están ahí también para ayudarnos y se puede avanzar mucho. Conectados, digitales, flexibles, gamificados, en mayúscula grande. Yo he venido trabajando esto últimamente. Y sobre todo ahora con la pandemia, aprendizajes integrados, integrado con las demás variables, interactivos, multicanal, omnicanal. Utilicen ustedes diversos canales a la hora de hacer todo lo que puede ser la comunicación, la interacción con los demás. Aprendizajes técnicos, pero sin olvidar aquellos aprendizajes teóricos. En fin, al final les pongo ahí en mayúscula valiosos. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si no hay aprendizajes valiosos, no hay educación. Para que sean educativos tienen que ser valiosos. De todo lo demás podrían ustedes llegar a enseñar, a instruir,
enfatizando algunos de los aspectos que están en la pantalla. Pero si eso que enfatizan es para algo que al final no vaya a ser valioso, ustedes no están educando. Tiene que haber una intencionalidad pedagógica. Queremos que se logren estos determinados objetivos y tienen que ser objetivos, trasladar contenidos, lograr unas competencias que al fin y al cabo sean valiosos para el individuo, valiosos para la comunidad, valiosos para la sociedad, en definitiva. Miren, aprendizajes, bueno, esta es la clásica taxonomía de Bloom, se la pongo ahí así en síntesis. Lo más bajito que podemos considerar, decir, hombre, mire usted, había que huir de esto, me voy a quedar en que sepan definir, nombrar, decir, memorizar, describir, reconocer, identificar. Ya, no, comprender, que sepan aplicar, analizar, aprendizaje para que tengan la capacidad de evaluar, que tengan la capacidad de crear, de generar, de producir. Lógicamente, es poner en juego una serie de características del ámbito cognitivo que lógicamente son de menor a mayor dificultad. Y no estaría mal, dice, no, pero entonces recordar no vale. Sí, hombre, yo creo que la memoria sigue siendo importante, vaya de que haya corrientes que la quieren machacar. No, yo no me muevo por ahí. Pero evidentemente yo quiero que mis estudiantes creen, que sepan también valorar, revisar, que sepan comparar. Estaría bueno. Y a veces nos quedamos con lo de abajo. O lo que es peor, mis queridos amigos, a veces lo que sucede es que nos quedamos, ¿dónde? Pues miren ustedes, tristemente aquí, en lo que aparece ahí abajo, que no sé si al final se lee o queda demasiado abajo. Esto sería muy pobre. Nos quedamos en que los estudiantes lean, escuchen, vean, ¿para qué? Para escribir, para volcar en el examen. Ahí es donde estamos haciendo lo que no debemos hacer. Y estaríamos, pues, en otra concepción diferente de la universidad, de la docencia y, evidentemente, también de los aprendizajes. En fin, termino ya. Pensar de otra manera la universidad. Esa sería la clave. No solo las tecnologías, que es lo que le damos vueltas y vueltas y vueltas, sobre todo con la pandemia, esto ha sido una locura. No solo las tecnologías, que también necesarias. Cambios en objetivos y en contenidos. Cambios en las metodologías, en las actividades, evaluar de otra manera, en la forma de comunicarnos, cambios en la organización de tiempos y espacios, que ahora sí, de esto sabemos todos mucho con todo lo que ha supuesto con el COVID, cambios en la gestión de las universidades, cambio en todo lo que es generación, difusión y acceso al conocimiento. En fin, la flecha va para arriba otra vez, es decir, pensar de otra manera la universidad. Mis queridos amigos, buena parte de las ideas las he sacado de este monográfico, de la revista que tengo el gusto de dirigir, la RIE, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que la tienen ustedes por una parte en papel, pero vamos, lógicamente es accesible a todos en la dirección esta que tienen ustedes ahí abajo, y si no saben la dirección, con poner en Google RIED, tienen ustedes un monográfico que habla precisamente de hacia la universidad digital, dónde estamos y a dónde vamos. Ha sido todo, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Yo tengo muchísimas preguntas, pero tengo muy poco tiempo, así que te voy a hacer la que recibimos primero, para de alguna manera ser justos. Bueno, la primera pregunta que recibimos la hizo Sofía Caffarello hace unos instantes. Ella dice que para ella la mayor amenaza es el tema de la inteligencia artificial y se pregunta, ¿para qué formarse si habrá una máquina capaz de pensar por sí misma sin equivocarse y con exactitud? Esa sería la pregunta que te hace Sofía, que es la única que vamos a hacer por falta de tiempo. Pues hombre, mire usted, mientras más aprendizajes automáticos haya, evidentemente la intervención del profesor tiene que ser, no tiene que ser, sino que tiene que ser diferente. Tiene que ser otra forma de hacer y de actuar. Cuando usted pueda resolver cuestiones que a lo mejor las máquinas le pueden dar la respuesta y pueden hacer que los estudiantes se entrenen y vayan, la función del profesor es otra. Eso de facilitar, de moderar, de generar grupos para que construyan, para que pregunten, no solo que respondan, para que pregunten. La inteligencia artificial, los automatismos, las máquinas, nos van a ir dando muchas posibilidades cada vez más. Piense usted en la medicina. La educación no se puede quedar al margen de esto. Lo que es cierto es que hay que pensar la educación, hay que pensar la universidad de otra manera. Lo tenemos que plantear de otra forma distinta. Si lo planteamos de otra forma, el profesor, el humano, usted y yo, vamos a seguir siendo necesarios. Porque lo seguimos siendo. ¿Qué ha pasado en el confinamiento? Tecnologías, tecnología, virtualidad. Bueno, pues todo esto vamos a ir avanzando. Y habrá, como digo, muchos aprendizajes automatizados, y de hecho lo están haciendo, evaluaciones automatizadas,
pero el humano siempre estará ahí y por eso hace falta mucha capacitación, mucha formación del profesorado para saber cómo lo tendríamos que hacer, irlo aprendiendo, hacerlo de otra manera, aprovechar todo lo que las tecnologías nos ofrecen, precisamente no para que nos dominen las tecnologías, sino que para nosotros las manejemos de acuerdo con nuestras necesidades, con los objetivos planteados, pero usted, querido docente, lo tiene que hacer de otra manera. No puede estar anclado en aquellas sociedades pretéritas, porque las respuestas son distintas, porque ya no hay certezas absolutas, porque todo es mucho más complejo y mucho más incierto y mucho más volátil, porque la realidad es esa, mis queridos amigos. Gracias, Lorenzo. Está lleno el chat de agradecimientos y de alabanzas para vos. Te agradecemos mucho, muchísimo y te liberamos porque sabemos que tenés poco tiempo. Bueno, lo agradezco mucho. Muchos abrazos a la Universidad de El Salvador y a todos los amigos que hayan podido estar conectados y a los que lo puedan ver en formato asíncrono. Un abrazo para todos desde España. Hasta otra ocasión. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias.